Shaddai, vencedora somos en Cristo, en Adonai. Aunque los muros destruyan y el peligro nos aceche, el sonido de su poderosa voz, nombre sobre todo nombre. Habla el pastor Andrés Aravena, les da una bienvenida a este tiempo que vamos a partir compartiendo una enseñanza bíblica como en nuestro ministerio. Ya lo hemos dicho anteriormente, nuestro ministerio a través por lo menos de este medio no está en predicar, sino que nosotros, el Señor nos ha encomendado un pasaje muy importante que te voy a compartir esta mañana, que está en Mateo, Según de Timoteo, capítulo 4, versículo 2 dice: que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones ahora de evangelista, cumpliendo tu ministerio. Este es el ministerio del Señor que nos ha encargado. Esta base bíblica que acabo de leer es lo que nos motiva a que, por lo menos, como te decía, en este medio nosotros no hacemos por el momento prédicas, sino que hacemos estudios bíblicos. En mi función de teólogo, pastor y profesor, la misión que el Señor me ha entregado a través de este medio, ya por 5º año, es entregar estudios bíblicos en la iglesia, la crisis en la iglesia. Todos vemos un mundo muy confundido, lleno de crisis de todo tipo, y nosotros hemos enfocado esto mismo para hacer un diagnóstico a través de una mirada muy humilde al interior de lo que está sucediendo en la iglesia, y nos damos cuenta que es un tema que hay que tocar, hay que analizar, y con el único fin de que nosotros, y esto principalmente está dirigido a los líderes, a los pastores, a los maestros, de cómo has cumplido tu ministerio, ¿cierto? Dice, no entregado a fábulas. Te digo, lo que vemos en nuestro país, en el mundo entero, una confusión completa de todas las instituciones destruidas, destronadas, y una gran confusión. Hoy las personas de cualquier tipo de denominación o iglesia es invitada a la televisión a dar su opinión. La verdad de las cosas es que la única aparición que tuvo el pueblo evangélico fue barriendo las calles y la plaza, y eso, la verdad de las cosas, que creo que nosotros estamos para grandes cosas, para ser la luz del mundo, la sal de la tierra, y eso a través de su palabra. No, la iglesia en sí, producto de toda esta crisis doctrinal, de esta guerra espiritual que vimos en los primeros capítulos, se ha quedado sin palabra, se ha quedado sin autoridad para emitir un juicio y en aquellos foros llevar el pensamiento de Dios, no lo que dice el invitado, no lo que dice la persona que está allá, sino que qué dice Dios con respecto a estos tiempos, a lo que estamos viviendo. No hemos tenido esa oportunidad, y fue una oportunidad que nosotros mismos, como iglesia toda, nos farreamos, por decirlo menos, ¿cierto? Así que eso es lo que estamos viendo. Hoy día vamos a ver la segunda parte de la crisis teológica. En la primera parte vimos la guerra espiritual, que todos cristianos saben que nosotros estamos en una guerra espiritual en estos tiempos. Desde la creación del mundo, los cristianos están en una guerra espiritual. Eso es nuestra base, nosotros tenemos que saber esa verdad. Y en el segundo bloque, que empezamos el de Martín Lutero, cuando él se levanta contra la iglesia madre y establece el mundo protestante, habiendo 5 motivos, las 5 solas, que en los próximos
capítulo ya vamos a estar viendo, analizando eso de qué se trataba. Te digo, ni con 5 fundamentos, ni con 5 pilares cuando nació el mundo, la iglesia protestante, hoy día la hemos dejado muy lejos. En honor a la verdad, vamos a hacer un resumen rápido para los que no escucharon lo que vimos la primera semana en esta crisis teológica. Y punto 1, quiero en esta mañana dejarte cerrar este análisis, este diagnóstico y decirte cuál es la crisis teológica, cuál es la raíz del problema que nos llevó a una confusión, a una división, a una iglesia fría, débil, con respecto al poder que tiene la palabra de Dios. ¿Por qué nosotros los líderes, los pastores, hemos perdido la integridad, nuestro testimonio como cristianos, como iglesia, la verdad de las cosas que está muy, muy por debajo, ¿cierto? Entonces el Señor nos ha dado un ministerio, queremos dar una reflexión, queremos que los líderes, este estudio está enfocado principalmente a los líderes, y también a ti como cristiano, pero principalmente a los líderes, a los pastores. ¿Qué hemos hecho en este tiempo desde los púlpitos? ¿Cómo hemos preparado a nuestro pueblo para enfrentar estos últimos tiempos que sin lugar a duda es una verdad inminente de que la venida de nuestro Señor Jesucristo está pronta, ¿cierto? Podemos ver nosotros claramente las manifestaciones, todas las señales que el mundo nos muestra. En la primera parte, queridos hermanos, dentro de este punto que es la crisis teológica, cae la pregunta: ¿por qué la iglesia no ha sido un instituto, una institución mediadora o influyente en estos tiempos, en el mundo, en Chile? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros no podemos tener voz y voto durante esto? ¿Por qué no podemos ser un bálsamo para las mentes, por lo menos para el mundo cristiano? Y vemos cristianos que están nerviosos, que están confundidos frente a toda esta situación que vemos, ¿cierto? A las manifestaciones, a la escasez, a la cesantía, a la crisis económica. ¿Por qué aún los cristianos también estamos en depresión y estamos inseguros, ¿cierto? Nosotros no somos, como te decía, una institución influyente ni con derecho a voz. Nuestro mal testimonio, nuestro mal uso del concepto sana doctrina ha sido manipulado, ha sido destruido y ha caído. Es decir, la pregunta está: si tú tuvieras que decidir a qué iglesia ir hoy día, si tú eres un recién convertido y te preguntasen y tuvieras tomar esa decisión, ¿dónde te congregas para que te eduquen, para que te edifiquen, para que oigan la palabra de Dios? La verdad de las cosas es que es muy difícil. Si nosotros, siempre digo esto, si nos ven con una Biblia haciendo campaña evangelística, predicando el evangelio, la gente huye por el solo hecho de verte con una Biblia en la mano, porque nadie cree. Así como también antiguamente nosotros corríamos detrás de un sacerdote para que nos regalara un santito, una medalla, hoy día los niños tienen un concepto tan malo de los sacerdotes porque su testimonio, nuestro testimonio, visto en la iglesia más importante de Chile, te digo verdaderamente, hacen peligrar. Yo te digo personalmente, tengo un temor tan grande de que estas manifestaciones pasen por los templos. Ya vimos en la última protesta cómo saquearon esa iglesia en Vicuña Maquena. Y te digo, por allí se habla en el mundo de que nosotros los protestantes, los evangélicos, somos solamente un grupo que lo único que busca, más que enseñar a la gente la palabra, es lograr beneficios económicos. ¿Por qué hemos caído nosotros? Estoy haciendo un resumen de la primera parte. ¿Por qué nosotros hemos caído en esta crisis espiritual? Tenemos varios motivos principales. Mira, no se estudia ni se aplica la teología. Ya dijimos lo que es la teología. La teología es el estudio de las cosas de Dios. No se estudia ni se aplica. Nosotros hacemos cultos que son verdaderamente charlas motivacionales.
pero no son con fundamento, y al no predicar la palabra, al no aplicar, no tener maestros, pastores formados bajo el concepto teológico, te digo, verdaderamente se produce toda una cadena, todo un sistema que Dios estableció, que nosotros tenemos que vivir por fe. Pero la fe, ¿cómo nace la fe? La fe nace no por oír hombres con muy buena dicción, con mucha convicción de palabra, sino que la fe nace por el oír la palabra, y esa palabra es la palabra de Dios. Entonces, por eso no tenemos una iglesia con una fe firme, porque los que llegan a la iglesia no son alimentados de la palabra de Dios. El mensaje bíblico y la enseñanza sin teología es vana, y ha llevado a la iglesia a esta crisis teológica. Tenemos tantas denominaciones, el concepto, como te digo, sana doctrina, se ha manipulado tanto que hoy día no sabemos quién enseña sana doctrina, sabiendo de antemano que la sana doctrina es acercarse lo más posible a la revelación dada por Dios para el pueblo, para el hombre. No hay fe en la iglesia. Se echa mano a cualquier cosa humana para mantener un grupo concentrado allí. No hay fe en la iglesia. Tenemos líderes falsos, sin formación bíblica, que suben a los púlpitos sin formación bíblica. Por lo tanto, es como ver un médico que, por muy buenas intenciones que él tenga para salvar vidas, si no estudió medicina, no puede ni siquiera recetar un remedio. Más grave aún si lo vemos en el plano espiritual. Púlpitos donde hay manipulación, como la Iglesia Católica, que asentó toda su doctrina en dogmas y costumbres. Nosotros también hemos caído en eso, ¿cierto? Cuando Martín Lutero descubre que lo que estaba contemplado en la palabra de Dios era totalmente distinto a lo que se ejercía humanamente dentro de la iglesia, y se produce en el corazón, en la mente y a través de lo que Dios le mostró a Martín Lutero, un choque espiritual, que la Biblia estaba siendo mal aplicada en la iglesia. Entonces Dios levanta a Martín Lutero y nace la iglesia protestante con sus 95 tesis, y ahí donde se establece este pilar que son las 5 solas que vamos a ver más adelante. Ese resultado, esa escasez de doctrina, de teología en los púlpitos, en la iglesia, en los maestros, en los pastores que nunca han ido a un instituto bíblico y se asumen que porque tienen el llamado. Es cierto, primero es el llamado de Dios, pero posteriormente tú debes prepararte y asumir esa responsabilidad de que tú vas a tener un pueblo que Dios va a entregar a tu iglesia para su cuidado, y no para un cuidado que tenga que ver con el comportar físico humano de la hombre, sino que para que se adentre, se eduque en la palabra de Dios. No en que cómo tienes que gastar el dinero, cómo tienes que vestirte, cómo tienes que ir al culto, si las mujeres se pintan, no se pintan, si usan vestidos, no usan vestidos, si la música es con batería o sin batería. Te digo, eso es secundario, dice la palabra, buscad primeramente el reino del cielo. ¿Y cómo se busca? ¿Cómo se conoce a Dios? Cristianos que no conocen los atributos de Dios, cristianos que hoy día tenemos una confusión de teorías. ¿Acaso la salvación se pierde o no se pierde? ¿Acaso tienes que bautizarte metido de inversión o de otra forma? ¿Acaso diezmar o no diezmar es correcto? Una confusión teológica que está alejada de la Biblia y ha sido solamente manifestada por como decía el pasaje, por fábulas humanas, mensajes lejos de la revelación divina. Y dice su palabra que no podemos agregar ni siquiera una coma
a la palabra de Dios. Y ya ni siquiera es una coma, sino que son desviaciones muy profundas y muy dañinas para la fe cristiana. La sociedad nos ve hoy en día como un ente, como una institución que ha perdido la autoridad. Una sociedad que está desilusionada con la iglesia, que fue una sociedad que está frustrada. Hombres y mujeres que llegando a la iglesia han sido estafados, y ha dado como resultado que ese grupo de hombres y mujeres que Dios llevó a la iglesia para edificarse a través de la palabra y establecer una fe en la obra redentora de Jesucristo, están frustradas, y hoy día incluso son grupos que están opuestos a Dios. Y iglesias adoptando ideologías humanas. Y dice Gálatas, Pablo nos dejó advertido, ¿quién te predica? Dice Pablo, si un ángel o nosotros mismos te predicamos otro evangelio, sea anatema. El evangelio es uno solo, su palabra es una sola, su revelación es una sola, la salvación es una sola, el pago de nuestra salvación es una sola. La vida eterna es una sola, el futuro es uno solo, todo es uno solo. Sin embargo, hoy día las religiones han abierto tantas posibilidades, y eso trae para inconverso una serie de alternativas para llegar a Dios. Incluso se levantó por allí una doctrina que dice que todos los caminos te llevan a Dios. Tenemos falsos cristianos en los púlpitos, y como dice Mateo 33:15, Jesús mismo lo advirtió, y te voy a leer lo que dice Mateo 3:15 si no lo has leído. Mira lo que dice, la advertencia que encontramos en la Biblia, porque cuando los sacerdotes perdón, tengo malo ese versículo, lo voy a buscar, pero dice, habla de lo que decía Jesucristo a los sacerdotes, le decía, ustedes, falsos profetas, hipócritas, dice, que hacen prosélito a los que buscan a Dios. ¿Qué significa prosélito? Una persona que está perdida en el mundo, ellos la atraían, ¿cierto?, con su religión, y la hacen 2 veces prosélito, es decir, estaban muertos en delito de pecado y ahora estaban practicando una falsa doctrina. Y te digo, hoy vemos desde la sociedad cómo tenemos pseudos pastores, pseudos evangelistas, pseudos maestros que sin un estudio teológico tienen convencida a la gente sentada en las bancas, haciéndolos prosélitos, doblemente perdidos. Muchos van a la iglesia por años, por mucho tiempo, y aún no son salvos. Si el Señor viniese por su iglesia en estos tiempos, hay estadísticas que dicen que ni el 4% de la humanidad se iría con el Señor, porque están practicando una religión, pero aún no tienen un encuentro personal con el Señor Jesucristo. La responsabilidad no se la podemos asumir a nadie más, que es nada más y nada menos que a falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstoles, falsos arcángeles, sacerdotes que solamente fueron ungidos por un asunto social, ¿cierto? Pastores que heredaron una iglesia o un púlpito, pero nunca han estudiado al Dios verdadero, no tienen doctrina, y lo único que llevan a esa multitud que con fe va buscando los caminos del Señor, a que sean prosélitos, 2 veces perdidos. Hermano, vamos a escuchar la canción Tu Escudo, y ya vamos a entrar en lo que tenemos la segunda parte para concluir esta crisis teológica que hemos diagnosticado que existe dentro de la iglesia.
Oh Señor, te alabaré, pues mi aire es tu vida. Nunca yo me cansaré. Puedo oír y yo tu voz es más dulce que la miel, que me arranca de esta cueva y me lleva hasta el cielo. Ya vi fuego y terremotos, viento fuerte que pasó. Ya viví tantos peligros, sí Señor, mas tu voz ya me calmó. Tú das órdenes a las estrellas y al mar pones sus límites. Yo me siento tan seguro en tus brazos, oh Altísimo. No hay cerrojo ni puerta que se cierren delante de tu voz. No hay dolencia ni culpa que queden de pie delante de nosotros. Y la tempestad se calma en la voz de aquel que todo lo creó, pues su palabra es pura, escudo para los que en él creen. Muy hermosa canción, pero la vamos, en honor al tiempo, vamos a cortarla para ver la segunda y concluir con este tema, que es la crisis teológica dentro de la iglesia, ¿cierto? Y quedé pendiente con un pasaje que es el resultado de que cuando la iglesia, desde los púlpitos, no se predica con conocimiento teológico, no se predica la palabra de Dios, el concepto de sana doctrina es una mentira. Todos se asumen la sana doctrina, pero ya te dije lo que dice Gálatas. Dice, Pablo advirtió, quien te predique otro evangelio, eso es claro y preciso, hay un solo evangelio. Cristianos que aún no conocen los 4 fundamentos de lo que es el evangelio de Cristo. Pastores que te predican el Antiguo Testamento, ¿cierto?, traído a estos tiempos. El Antiguo Testamento solamente está hecho para revelar la creación, la manifestación, porque el Nuevo Testamento es una sombra, es un símbolo. Entonces nosotros tenemos que predicar. Pablo nos dice, muchos cristianos que no conocen el mensaje de Pablo, que el mensaje que Dios le encargó a Pablo fue para un pueblo no judío, es decir, gentil. Y el evangelio se radica en la obra redentora de Jesucristo, allí donde nace la salvación, no por obra, no por cumplimiento de la ley. La ley nos muestra la incapacidad solamente que tenemos los hombres humanos para justificar, para desafarnos del pecado original, para hacer cumplimiento a través de sacrificios. Estableció en el Antiguo Testamento una paga por el pecado, pero en el Nuevo Testamento, en la venida de Jesucristo y en su muerte, en lo que es el fundamento del Evangelio, Pablo establece que la salvación para nosotros, por lo menos los gentiles, es a través de la fe. ¿Y cómo va a haber fe si no la fe viene por el oír la palabra?
¿cierto? ¿Quién fue Jesucristo? ¿Cómo Dios arregló una oportunidad más de encontrarse con el hombre, de entregarle a través de su misericordia un medio de salvación? Y ese medio de salvación es a través de la muerte de su Hijo. Juan 3:16, aplicado fuera de contexto. Mateo capítulo 23, en la que te estaba comentando, es que mira lo que dice: hay de vosotros, escribas y fariseos. A los sacerdotes del Antiguo Testamento le está escribiendo: hipócritas, ¿por qué recorréis mal y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho lo hacen 2 veces más hijos del infierno que nosotros? Capítulo 23, versículo 15, he leído. Léelo. Le escribe a los fariseos que aplicaban la ley, que aplicaban religión y que hacían que el hombre o la mujer que se acercase a Dios, ¿cierto? Fuese hecho prosélito, es decir, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijos del infierno que nosotros. Medita en este pasaje. Eso lo estamos viviendo en estos tiempos. Iglesias que no están llevando al hombre a la salvación ni a la fe. Todavía iglesias, denominaciones que todavía no tienen claro caso la salvación se pierde o no se pierde. ¿Qué son las religiones? Y en esto seguimos. Ahora retomamos. La religión es un sistema de creencia o costumbre o símbolo establecido en torno a una idea. Por eso se establecieron a una idea, y muchas veces ideas humanas, pero no la idea o la doctrina planteada inspirada por Dios a través de la Biblia. Son ideas humanas. Dios no está en las religiones. Dios es una relación personal con el hombre. Y te establecen ciertos caminos, ciertas rutas para obtener salvación. Pero en Juan 14:6, y en honor al tiempo no te lo, pero tú estás anotando, 14:6, está claramente establecido que Jesús es el camino y la verdad. No importa, ¿acaso le lavaste el auto al pastor o lavaste los baños de la iglesia? Eso no te trae salvación. Jesús es el camino y la verdad. Las religiones te llegan a establecer cierta. Tú no vas a perder la salvación si eres mujer y vas con pantalón a la iglesia. Tú no vas a perder tu salvación porque no fuiste con corbata al culto. Porque Jesús es el camino. Jesús es la verdad. Jesús dice: todo el que tenga sed, venga a mí, en Juan 7:37. Jesús es el que a través de la palabra nos sacia nuestra sed espiritual. Y Jesús también dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todos los pecadores están muertos en delitos y pecados, pero Jesús personal y literalmente dice en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso es doctrina, eso es predicar el Evangelio de Cristo. Las religiones son la base de la crisis teológica que hoy día vivimos, costumbres, dogmas que se establecieron que la gente no tiene una explicación de por qué las hace. Hoy día tenemos jóvenes que son jóvenes cristianos que han estudiado, que han desarrollado su mente, que ellos piden una explicación a lo que se predica de los púlpitos. Pastores que no pueden establecer una relación con los jóvenes. Porque los jóvenes, la sociedad, el mundo cristiano, nuestra juventud, tiene otra mente de acuerdo a lo que dice el mundo actual. Tú no le puedes decir a un joven hoy día, en estos días, desde los púlpitos, que va a caer fuego del cielo, porque es un dogma, es un idioma figurado.
Entonces los jóvenes no están yendo a la iglesia porque se encuentran en las universidades, en los colegios, con una ideología totalmente distinta a lo que se les enseña en la iglesia. La iglesia no ha preparado a nuestros jóvenes para que enfrenten el mundo actual. Nosotros los líderes debemos asumir mucho tiempo que esa muletilla de que la letra mata privó a muchos jóvenes y pastores que fueran a educarse a los institutos bíblicos, y lo que se predicaba desde los púlpitos eran puras fábulas humanas. Por eso la iglesia entró en crisis teológica. Hoy día nosotros tenemos iglesias que han hecho uniones, fusiones con muchas ideologías, iglesias que han estado de acuerdo con el aborto. Muchas iglesias que las cosas las hacen según los dogmas que en esa denominación se establezca, que son costumbres, diferencias doctrinales que se aplican, políticas y estilos determinados. Pero tú no eres salvo, tú no tienes una mejor relación por lo externo. Lo que Dios vino a salvar es tu alma. Lo que Dios quiere que tú le entregues su corazón, no tu estado físico. Cuando surge la reforma con Martín Lutero, el 31 de octubre de 1517, sus 95 tesis son claras, básicas para la iglesia protestante. Según David Jensen, en su libro, dice que hoy día hay 33.000, mira, atención, 33.000 distintas denominaciones, cuando la iglesia de Cristo no son 33.000, la iglesia de Cristo, la comprada a precio de sangre, es una sola, y esa es la que esté alineada, la que tenga una fe, no en las costumbres, en los cumplimientos, sino que la que tenga fe en que Jesucristo murió por los pecados de los hombres. En 238 países existen, hace 3 años este libro, esta estadística, 33.000 denominaciones llamadas protestantes. En la iglesia católica misma, esa iglesia universal, hoy día existen 242 divisiones dentro de la iglesia católica. Y más muchos otros grupos como los ortodoxos. Es posible la crisis teológica por ideologías, interpretaciones cerradas, formas distintas, y etcétera. Pero la Biblia lo advierte en 2 de Pedro, cuando dice: pero hubo hombres falsos profetas entre el pueblo, como habrá hoy día, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejía destructiva a la iglesia, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repetitiva. Somos desde el interior de la iglesia misma se ha destruido por falta de conocimiento teológico y bíblico lo que es la iglesia de Cristo. La enseñanza que entregamos nosotros en la iglesia a los jóvenes, a los niños. Los niños se sacan del templo para que no molesten a los papás, pero allá en la sala de los niños, en la escuela dominical, no hay sana doctrina. Ahí hemos perdido el enfoque, ahí debemos educar, ahí debemos enseñar a los niños y a los jóvenes, porque hoy día tendríamos una iglesia firme, unida, confiada, con opinión, con derecho a voz y a voto, para decir que frente a las circunstancias que estamos viviendo del mundo, Dios dijo y nos advirtió de que vendrían tiempos de guerra, mira, tenemos pastores, voy a adelantarme, pastores, maestros, desde los púlpitos, que no enseñan escatología, ni siquiera saben el concepto de escatología.
Pero es la base, lo que Dios dejó establecido en el libro de Apocalipsis, por ejemplo, en un lenguaje figurado, te lo digo, porque para eso tienen que estudiar Biblia. No nos enseñan de cómo serán los últimos tiempos y cuál es el futuro de la iglesia. Iglesias completas que no saben si nosotros pasamos por la tribulación o no pasamos por la tribulación. La crisis teológica nace y se expande y se concentra porque hay iglesias, cada denominación, cada iglesia o corriente cristiana anda por su propia doctrina. Institutos bíblicos que son particularmente de cierta denominación, entonces no aportan mucho, porque lo que te enseñan es su propia interpretación. Entonces no te suma mucho. El evangelio es uno solo. Dios dejó advertencia en la Biblia, en segunda de Pedro 3:15 dice: y tened por salud la paciencia de nuestro Señor, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando de ella, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también otras escrituras, para perdición de sí mismos. Tuercen la palabra, eso produce crisis, torcer la palabra. ¿Y cuándo se tuerce? Cuando tú le das una interpretación personal y no extraes el pensamiento de Dios. Cuando tenemos gente que, aparte de estudiar, no han sido selladas por el Espíritu Santo, y esta revelación que está acá, que fue revelada a los escritores a través del Espíritu Santo, más la pueden entender y más la pueden enseñar, porque tenemos gente en los púlpitos que aún no son selladas por el Espíritu Santo, líderes que por su ignorancia tuercen la palabra. Mira lo que dice Efesios 4:18. 4:18 en Efesios dice: entenebrecido en su entendimiento, excluido de la palabra de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Líderes que podrán estar escuchando este humilde estudio, pero aún están justificando su flujera espiritual de no haber ido a estudiar a un instituto bíblico. Líderes que tienen la carencia de formación teológica para pararse arriba de un púlpito. Ya lo dijimos, los cultos no son cultos de adoración, de crecimiento, de recibir la palabra de Dios a través de un sermón doctrinal, sino que son cultos como una charla motivacional, donde te dicen que tienes que levantar las manos, donde te dicen que tienes que aplaudir, donde tienes que hacer muchas cosas para salir inflado espiritualmente, pero el día lunes y el día martes no hay nada en tu mente y en tu corazón, y la inseguridad de este mundo, la inseguridad de tu salvación, de tu posición como hijo de Dios, queda en el aire. Romanos capítulo 1:28 dice: y como ellos no tuvieron en bien en reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Te digo, vemos a través del internet cultos donde vemos las aberraciones más grandes hechas en favor de Dios, donde tú tienes que pactar dentro de un sobre, porque a través de ese sobre tu salvación está condicionada, donde vemos que la unción viene por comerte un chicle sagrado, porque el pastor verdaderamente te rocie con agua de una manguera, y las cosas más grandes. Eso confunde a los que aún no son salvos. La iglesia no somos buen testimonio, siendo la función de la iglesia enseñar a su pueblo,
Esa es la función de la iglesia, de un pastor, enseñar a su pueblo. ¿Cómo puedo enseñar si yo no tengo formación teológica? ¿Cómo yo puedo enseñar medicina si yo no estudié medicina? ¿Cómo yo puedo enseñar mecánica automotriz si yo no he arreglado nunca un auto? ¿Cómo yo puedo enseñar de Dios si aún no le conozco? Y la manifestación y el rol del Espíritu Santo sí te ayuda a redarguir y a entender la revelación de Dios. Existen muchas religiones cristianas, ya dijimos 33.000, muchas denominaciones, pero con distintas doctrinas y distintos dogmas. La crisis en la iglesia ha llegado producto de que los falsos profetas, los falsos pastores, los falsos evangelísticos no tienen formación teológica. Muchas formas para hacer un bautismo. ¿Cuál es el bautismo ideal si ni siquiera saben lo que es el bautismo? No entienden que el bautismo hoy en día de un cristiano es un simbolismo social. Muchas formas de celebrar la Santa Cena. Muchas formas con que Dios es el llamado de Dios. Muchas formas de nominar pastores. Porque muchos de repente lo reciben como herencia porque el padre fue llamado como pastor. Los hijos asumen que ellos tienen esa herencia, y eso no es una herencia porque el llamado es personal. Muchas esposas de pastores que se hacen llamar pastoras, habiendo sido nunca llamadas por Dios, porque el que fue llamado es su esposo. El llamamiento es personal. Muchas formas de manipular con respecto al dinero, al diezmo, a las ofrendas. Muchas formas de entregar, de enseñar la salvación. Si hiciésemos una encuesta en estos tiempos, te puedo asegurar que hay muchas iglesias que aún no saben si la salvación se pierde o no se pierde. Cuando la palabra de Dios dice que es una sola obra, hecha una vez para siempre, y que la salvación no está en ningún hombre, sino que solamente fue dada a través de su Hijo, allá en la cruz del Calvario. Muchas Biblias, muchas interpretaciones de la Biblia, muchas formas de orar. Unos oran parados, otros oran sentados, otros tirados en el suelo. Muchas formas. Cuando lo que Dios no ve, lo que Dios ve es lo interno, tu disposición, tu humildad frente a Él. Tú puedes estar en el metro, en una micro, pero si con tu corazón lo tienes conectado con Dios, Dios no está mirando la forma, Dios está mirando lo que sale de tu corazón. Porque recuerda que Él sabe todo lo que hay en nuestra mente, lo que Dios quiere es nuestra necesidad de Él. Muchas iglesias donde todavía se pide oración para que Dios cambie tu situación. Y si tu vida, nuestra vida está trazada en los caminos de Dios, Dios no está arreglándole la vida a todos los seres humanos del mundo, porque Dios trazó un camino y cada prueba, cada situación que estamos viviendo está en el plan de Dios, porque tiene un objetivo, no es una casualidad. La oración es para que nosotros podamos entender qué propósito tiene Dios frente a esa enfermedad, frente a esa escasez, frente a esa situación, para que Dios nos dé la fortaleza de alinearnos con Él y seguir adelante. Porque el final de los caminos, lo que Dios tiene trazado para cada uno de nosotros es perfecto y es bueno, decía Pablo. Muchas formas de gobiernos en la iglesia. Muchas formas. Si Dios, el día que estableció su iglesia, en el día de Pentecostés, deja una forma clara y precisa de cómo es el gobierno de la iglesia. Muchas formas de invocar a Dios. Pero mira lo que dice la Biblia. Pero ¿cómo van a invocarlo si no han creído en Él? ¿Cómo van a creer si no han
oído hablar de él. Muchos cristianos en estos tiempos no han oído hablar del Evangelio de Cristo. Muchos inconversos que no han recibido la palabra y la salvación. Pero aquí viene la responsabilidad de nosotros. ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique y anuncie el mensaje? ¿Cómo van a oír los inconversos que en Cristo hay salvación si no hay quien les predique y anuncie el mensaje? ¿Qué mensaje? ¿El mensaje ideológico? No, el mensaje de Dios establecido en su palabra. Otro motivo de la crisis teológica es que tenemos líderes sin formación bíblica ni teológica, un desconocimiento total de la Biblia y su doctrina. Pastores que no saben interpretar la Biblia, no saben bibliología, no saben los distintos estilos o los distintos lenguajes con que fue escrita la Biblia, la forma, los simbolismos, y predican literalmente. No saben homilética, hermenéutica, no saben cómo preparar un mensaje, lo sacan de contexto. Y es cierto que un pasaje puede estar literalmente dicho, pero si está fuera de contexto, es un pretexto. Nosotros los chilenos tenemos muy mala comprensión de lectura. Pastores que no saben distinguir el mensaje del Antiguo Testamento con el mensaje del Nuevo Testamento. Pastores y líderes, predicadores que no conocen el mensaje de Pablo para los gentiles. No conocen el Evangelio y no conocen sus 4 bases. Pablo dijo en Gálatas 1:8, mas si aún nosotros, el mismo, a un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente al que hoy hemos anunciado, sea anatema. Anatema quiere decir maldito. Un otro evangelio está escrito en el nuevo. El evangelio está fundamentado en 4 pilares y es el mensaje para nosotros los gentiles. Si no hay un mensaje exacto, no hay una fe exacta. Romanos capítulo 10, 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe viene al hombre natural por el día. Si no hay fe, se vive en ignorancia, se pierde la iglesia. Oseas capítulo 4, versículo 6 dice, mi pueblo padece por falta de conocimiento. Mi pueblo ha sido destruido, puesto que rechazaste el conocimiento. ¿De quién es la responsabilidad de que el pueblo de Dios, la iglesia, tenga conocimiento? De nosotros, los pastores, de que asumamos esa flojera espiritual, de que nos quememos las pestañas por preparar un mensaje, de que busquemos la dirección de Dios a través del Espíritu Santo. Mateo 23:15 ya te lo leí, cuando dice, y hacen prosélito 2 veces. Mateo 23:11, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Los pastores, los líderes, debemos ser los siervos, porque el que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Versículo 13, más de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué cerráis el reino de los cielos delante de los hombres? Pues no entráis vosotros, ni dejáis entrar a ellos los que están entrando. Llevando a la gente que llega a la iglesia al cielo, le estamos entregando un evangelio sano. Y concluyo finalmente que debemos los pastores, los maestros, trazar bien la Biblia, investigar lo que Dios reveló a Pablo, estudiar, enseñar y redarguir, reflexionar sobre quién nos pastorea. Tú tienes que reflexionar quién te pastorea.
Los pastores estudiar, cuidar su integridad. Necesitamos hombres íntegros para ser instrumentos de Dios, porque sin santidad nadie verá a Dios. Saber a quién se le entrega el púlpito, saber ser consecuencia con la sana doctrina, las 5 solas, una sola escritura, una sola gracia, una sola fe, un solo Cristo y un solo Dios para recibir la gloria. Enfocarse en los jóvenes. Hoy día nosotros perdimos un remanente de jóvenes que hoy día no están al ritmo, al nivel de lo que son las ideologías en el mundo. Somos viejos espiritualmente, pero no con un liderazgo jóvenes que los preparamos para que pudieran estar dando la opinión allá en los foros de la televisión o en los lugares donde se discute el futuro del mundo. Debemos actualizarlo. La iglesia no se ha actualizado. Pastores que, como te dije, no saben escatología. El 40% de la Biblia tiene un sistema escatológico. La escatología es una rama de la teología cristiana conformada por las creencias de los últimos tiempos y el plan de Dios para ello, ¿cierto? Iglesias creyentes, nosotros, queridos pastores, queridos maestros, debemos reflexionar y asumir que la crisis doctrinal que vive la iglesia ha sido nuestra responsabilidad por flojera espiritual. Espero reflexiones en esto. Espero reflexiones en el mensaje que le vas a dar a tus ovejas. Porque el juicio de Dios está sobre nosotros cuando el Señor nos pida cuenta de qué hicimos con nuestro ministerio. Queridos hermanos, nos vamos y el domingo, si es la gracia de Dios, estaremos en esta radio de 10 a 11 de la mañana compartiendo lo que son el sistema de gobierno de la iglesia. Y vamos a también ver la forma de gobierno eclesiástica y la forma de gobierno según la ley de libertad de culto, cómo se han entrelazado y cómo funcionan. ¿Acaso estamos cumpliendo con las leyes que reclamamos frente a la ley? Me despido en el nombre del Señor y te doy muchas bendiciones y reflexiona en este estudio. Te invito para el domingo a las 10 de la mañana en tu programa La Obra de Gracia. En la voz de aquel que todo lo creó, pues su palabra es pura, es pura.